que ministra. Tristemente muchos que no lo entiendan, hermanos, tal vez puedan ser arrasados por esta plaga. Y luego dice: y esto os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Y el Señor aquí empieza a dar otras instrucciones acerca de esto, pero yo quiero basarme en esta palabra, donde el Señor dice, ¿cómo el Señor les manda a ellos? La Pascua, dice que la Pascua nuestra ya fue sacrificada. A través de Pablo nos dice que nuestra Pascua es Cristo. Amén. Pero aquí vamos a sacar una enseñanza muy tremenda, hermanos. Cuando el Señor lleva a la cuarentena a Israel ahí en la tierra de Gosén, cuando ellos va a pasar la mortandad, el Señor les da instrucciones de cómo pasar esta cuarentena antes de la liberación. Amén. No los mandó a esconderse con miedo, no los mandó a que estuvieran ahí viéndose unos a otros, no los mandó a que estuvieran pensando que cuando todo esto pasara, cómo le iban a hacer para pagar todos los pagos que tenían pendientes, que por causa de no haber podido trabajar, cómo iban a llenar las alacenas. No era eso el propósito de Dios, porque Dios les proveyó de antemano la provisión a través de este cordero. Les dijo lo que tenían que hacer antes de que viniera la plaga, antes de que se escondieran en sus casas. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor les da instrucciones de cómo pasar esta cuarentena. Y esa cuarentena es bien importante. Dice que ellos iban a comer, a sacrificar ese cordero, lo iban a asar, pero lo iban a comer acompañado de panes sin levadura con hierbas amargas. Amén. Fíjense, una de las cosas bien importantes aquí que el Señor a mí me dio a entender, bien importante, ¿qué significa eso? Porque entendemos que todas las palabras de Dios son espíritu. Dice que toda la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y hay cosas que son literales, pero que a veces nosotros las tenemos que pasar por el tamiz espiritual para entender enseñanzas que Dios nos quiere dar. ¿Qué significaba entonces para nosotros el pan sin levadura? Para ellos, ¿qué representaba el pan sin levadura? Dice, tenían que comer la Pascua con panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa, para nosotros la iglesia puede representar la levadura de los fariseos, la ley de Moisés, pero también puede representar, como para ellos lo representaba en ese tiempo, representaba el pecado de Egipto. Y el Señor a nosotros nos manda en este tiempo, a través de Pablo, nos dice que es tiempo que celebremos la Pascua con panes sin levadura, libres, hermanos, de la levadura. Es el tiempo de nosotros, porque fíjense, Dios mandó a Israel que cuando se festejara la Pascua, tenían ellos que 7 días antes de que la Pascua empezara a festejarse, después cuando ya se hiciera el festejo cada año, ellos tenían que sacar la levadura de sus hogares, porque la levadura representaba el leudo del pecado, representaba el leudo de la humanidad caída sin Dios. Entonces en este tiempo nosotros podemos tomar esta enseñanza bien importante. Dios nos está pidiendo que nosotros saquemos de nuestra casa, de nuestra vida, que comamos el pan sin levadura. Jesucristo, nosotros hemos compartido cada semana la Pascua con nuestros hermanos, la Santa Cena. Comemos la Pascua. A través del pan y de la copa, nosotros estamos recordando este acontecimiento, la liberación de Israel y la liberación de nosotros también a través de Cristo del pecado. Y cada semana, hermanos, pero a veces se vuelve algo tan repetitivo que las cosas que repetimos tantas veces puede llegar a perder su significado, como en su momento llegó a perderlo también para Israel. Y nosotros, cuando nuestra hermana Brenda hace el pan con sus manos, ella cuida de no ponerle sal, de no ponerle levadura, solamente es la masa con agua y aceite. ¿Por qué? Porque eso nos está recordando, hermanos, que nosotros debemos de comer nuestro pan, que es Cristo, sin cosas que echen a perder ese evangelio. Amén. Entonces el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo que es el tiempo. A ellos les indicó, coman panes sin levadura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Echar la levadura de nuestra vida. Este tiempo de encierro, este tiempo de comunión familiar, es para que nosotros establezcamos estas realidades en nuestra vida, que saquemos, que tomemos la enseñanza, que tomemos la instrucción de Dios como ejemplo a Israel, hermanos, para nosotros. ¿Qué hicieron? Tomaron los panes sin levadura, empezaron a sacar la levadura de sus vidas. ¿Qué puede ser la levadura para nosotros? El amor al mundo, hermanos, porque tristemente a veces
como cristianos todavía tenemos, el enemigo nos seduce a través de las cosas del mundo. Entonces es un tiempo de mucha reflexión, donde Dios nos está pidiendo que nosotros, nos quiere llevar el Señor a que repensemos nuestra vida cristiana. Como decía yo en un principio, la realidad de mi vida con Dios no se manifiesta cuando yo estoy con toda la congregación levantando mis manos. Se representa cuando estoy en lo oculto, en la intimidad de mi cuarto, en la intimidad de mi casa, en la comunión con mi familia. Se manifiesta realmente la clase de cristiano que yo soy. Y ahí en las familias era donde el pueblo tenía que empezar, porque hemos estado tan afanados, hermanos, en nuestra vida, en nuestros trabajos, en tantas cosas, que realmente muchos hemos descuidado el bienestar espiritual de nuestras familias. Y este tiempo Dios está pidiendo que volvamos, está tratando de que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, a la casa, a la familia, aún de nosotros los siervos, que nos volcamos muchas veces hacia la congregación, pero descuidamos un poco a veces el bienestar espiritual de nuestras familias. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, ¿cómo comerán esta Pascua? ¿Cómo van a vivir esta cuarentena? Van a comer el Cordero. ¿Quién es? La palabra, hermanos. Dice que Jesucristo es el Cordero y Jesucristo es el pan de vida. Esta palabra la vamos a comer. Es el tiempo de sentarnos y comer este pan que trae vida. Amén. Es el tiempo de ver. Nos dice la palabra del Señor. Pablo decía que la palabra de Dios es como un espejo en el cual el hombre se mira. Cuando la está leyendo, mira su rostro, mira cómo es, pero dice que cuando se aleja de ella, olvida. Entonces es el tiempo en que Dios nos está diciendo que es el tiempo en estos momentos, son los momentos en que nosotros debemos estar leyendo la palabra, estarnos alimentando con el pan de vida, no con pan leudado, hermanos. Yo les pido que tengan cuidado, porque ahorita si nosotros vemos el Facebook o vemos el YouTube, hay cientos y cientos de enseñanzas por causa de esta pandemia, de todo esto, y están levantándose hombres de toda clase. Amén. Pero nosotros vemos que hay una iglesia leudada, hay una iglesia que está bajo la ley, y también todos están hablando. Entonces el Señor a nosotros nos decía que vamos a escuchar muchas voces, pero dice, pero yo quiero que ustedes me escuchen a mí. ¿Y a qué se refiere con eso? Que el Señor ha levantado un profeta entre nosotros, una profeta entre nosotros, y a través de ella nos está comunicando lo que va a venir, lo que tenemos que hacer. Él nos está dando las instrucciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en los videos. Si no tenemos mucha capacidad de discernir el leudo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y volvernos, ¿verdad? Porque el Señor levantó una profeta entre nosotros, a través de la cual está hablando cada día nos está dando el mensaje de cómo tenemos que dirigirnos. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de la levadura, de que esa levadura no entre a nuestras casas. Tenemos que tener cuidado del descuido espiritual, porque a lo mejor ¿quién de nosotros podrá en un momento dado prender la televisión y ver cosas inadecuadas? Pues estamos en ocio. Entonces el Señor quiere que estemos de una manera. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, la comeréis con panes sin levadura, con hierbas amargas. Con hierbas amargas. ¿Qué representaban las hierbas amargas? ¿Por qué el Señor les dijo que comieran hierbas amargas? Porque estas hierbas amargas iban a recordarles, hermanos, la amargura de la esclavitud de Egipto. Cada vez que ellos comieran estas hierbas, les tenían que recordar la amargura de la esclavitud que vivieron en Israel que vivió en Egipto. Y para nosotros tiene una enseñanza también, hermanos. A veces nosotros también tenemos que recordar la amargura de la esclavitud que vivimos en el mundo. A veces nosotros nos acordamos, hermanos, de las cosas que vivimos no siendo cristianos, y a veces nos regocijamos en cosas que ya nos deberían de avergonzar. Amén. Y Dios no quiere que hagamos un recuerdo de las cosas, de que a veces nosotros las recordamos y como que nos regocijan, ¿verdad? No recordamos, ay, qué padre era esto. Y eso es vergonzoso. Dice, cosas de las cuales decía el apóstol Pedro, de las cuales nos tenemos que avergonzar. El Señor les dice aquí algo, les da una instrucción. Acuerden, al tomar las hierbas amargas, tienen que recordar la amargura de la esclavitud.
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que recordar de la esclavitud del mundo, hermanos? Que estábamos perdidos, que éramos por naturaleza hijos de ira, que la ira de Dios estaba sobre nosotros, que vivimos manchados por el mundo, que la vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, que no conocieron a Dios. Tenemos que recordar las heridas, hermanos, que el mundo nos dejó, para nosotros entonces ceñir nuestros lomos, hermanos, y seguir a Dios. Entonces, esta es un estatuto que el Señor le establece a Israel, que todavía hasta nuestros días nosotros lo vemos, que al festejar ellos la Pascua, en su plato pascual que ellos toman, va una cantidad de hierbas amargas. Entonces, este tiempo, hermanos, para nosotros, en que estamos en esta temporada así de cuarentena, que estamos viviendo esta situación, nosotros tenemos que entender que estamos en el tiempo de que ya vamos a ser liberados, que nuestra liberación ya viene. Y esto es un preámbulo, y si nosotros vemos esto, esta palabra es profética también, hermanos, porque habla de que después de esta mortandad iba a venir la liberación para ellos. ¿Y qué representa para nosotros también? También a nosotros puede ser un parteaguas, porque mucha gente dice que después de esta situación, de esta pandemia, el mundo no va a volver a ser igual, va a haber muchos cambios, y el Señor nos lo ha estado diciendo, que vienen cambios sobre el mundo, vienen cambios, y a veces no tenemos todavía como el entender la magnitud de lo que esto significa hasta que lo vivimos. Pero espero en Dios que tengamos la sabiduría de entender con esta experiencia lo que Dios habla o dice o nos da a entender cuando nos dice de estos cambios. Amén. Entonces le dice que cómo lo iban a comer, con hierbas amargas. Sí, iban a comer la palabra. Vamos a ponerlo para nosotros. La palabra, sacar la levadura y hacer un recordatorio de la amargura que nosotros vivimos, del dolor que nosotros vivimos al ser parte de Egipto, del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para ya no desear. Porque fíjense, cuando muchos de Israel no entendieron esto. Porque cuando salieron y fueron liberados y se presentaban situaciones incómodas para ellos se acordaban de los ajos, se acordaban de las cebollas, y su corazón se volvían a Egipto. Y muchos no entendieron esto, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros podemos caer en lo mismo? Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, Él saca a Lot con sus hijas y a la esposa, y la ordenanza es que no volvieran atrás, que no volvieran a ver la destrucción. Y estaba oyendo yo a un varón que estaba dando una enseñanza acerca de esto, y dice que la mujer de Lot, dice que ella no es que volteó la cabeza solamente, como que voltea a ver qué está pasando, no, dice que ella se volvió. Ella volvió su cuerpo de regreso a Sodoma. Fue por cuando ella fue convertida en una estatua de sal. Fue cuando ella se volvió. Dicen que dio la vuelta para regresar a Sodoma. Aunque ella estaba viendo esa destrucción, su corazón estaba ahí, y por eso fue convertida en una estatua de sal. Y esa enseñanza le estaba dando ese varón. Y digo, qué tremendo. Aún viendo la destrucción, ella deseó lo que dejaba el pecado en ese lugar, porque sabemos que ese lugar fue destruido, hermanos, por causa de un pecado muy aberrante para con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso es bien importante que Dios está reenseñándonos, nos está ministrando muchas cosas bien importantes para que nosotros podamos entender y terminar este tiempo, porque este tiempo va a pasar. Terminar este tiempo, hermanos, verdaderamente conscientes, ya con una mentalidad nueva, diferente. Es lo que Dios quiere para nosotros. Ese tiempo Él quiere tratar con nosotros, enseñarnos, hablarnos, para que cuando esto se termine y volvamos todos a nuestras actividades normales, vayamos con una nueva visión, hermanos, entendiendo que esto no va a mejorar, sino que va a ir de mal en peor. Y que si nosotros no estamos bien afirmados en la verdad de lo que Dios demanda para nosotros, hermanos, muchos tristemente vamos a sufrir pérdida. Dice, ninguna cosa comerán de él, ni cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas, ¿verdad? Ahí habla de que no, como nosotros cuando comemos la Pascua, el pan en la Santa Cena, hermanos, entendemos que no podemos dejar nada, ¿verdad? Porque eso representa el cuerpo de Cristo. Dice, pero fíjense lo que dice, y lo comerán de esta manera, dice, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos nosotros? Después de que esto está sucediendo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere Dios que lo vivamos? El Señor quiere que lo vivamos, hermanos, de esta manera. Dice que, ¿cómo iban a comerla? Dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significan los lomos? En el Nuevo Testamento, Pablo, cuando habla de ceñir los lomos, habla de ceñir los lomos del entendimiento. El Señor dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que dice, sujeten su mente. ¿A quién? A Dios, a la palabra de Dios. Ya no dejen que su mente ande desvariando en todo lo que hay, porque en el mundo, hermanos, está lleno de información, está lleno de filosofías, de enseñanzas, de error, de enseñanzas aún del evangelio, pero están pervertidas. Y el Señor que nos dice, ceñidos vuestros lomos, los lomos de nuestro entendimiento. Porque cuando se dice ceñidos los lomos, era algo que se ponía, hermanos, era un cinturón que se ceñía en la cintura, entre las, vamos a decir, entre las partes íntimas del varón y su cintura, en toda esa parte. Era donde, y ese ceñimiento, era como un cinto que se apretaba, era para que el hombre tuviera fuerza para el trabajo. Era el modo en que el hombre se ceñía para poder trabajar en el trabajo rudo. Entonces, esta enseñanza a nosotros nos deja tiene mucho valor en ese sentido, donde nos dice que ciñamos. Significa que nos esforcemos en la palabra, para que cuando vengan para que podamos en medio de toda la situación de rudeza de la vida, podamos permanecer con la misma fuerza. Ese ceñir los lomos representaba guardar la fuerza también. Entonces aquí dice, ¿cómo lo van a hacer? Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Con qué? El cinto representa la verdad, representa la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen tantas cosas alrededor que quieren minar nuestra fuerza espiritual, ese ceñimiento a nosotros nos hace que esa fuerza espiritual de la palabra permanezca en nosotros y no nos la robe, no nos debilite. Entonces dice, vuestros calzados vuestros pies con el apresto, dice, calzados vuestros pies, y dice Pablo, ceñidos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Las sandalias del evangelio. ¿Qué es el apresto? ¿Qué es el calzado? ¿Qué representa? Representa el evangelio de la paz. Y se refiere a caminar, hermanos. Mucha gente dice, el apresto del evangelio de la paz se refiere a predicar el evangelio donde quiera que vayamos. Y tiene cierta realidad, pero una realidad más real, vamos a decir, que se refiere, hermanos, a cómo es nuestro caminar en el evangelio de Cristo, a caminar en la verdad. ¿Qué representa caminar? Representa nuestra vida, lo que hacemos, nuestro andar, nuestro vivir. Es lo que representa estar ceñidos. Mi vivir es del evangelio. Vivo el evangelio en todas las áreas de mi vida, en todas las connotaciones de lo que yo hago, en todas mis decisiones, en todo mi hacer, en todo mi vivir. Está el evangelio como parte mía, como un vivir, como en lo que yo camino, como que es mi andar. Eso representa mi vida, cómo vivo yo el evangelio. Y luego dice, así tienen que estar ceñidos con la verdad, calzados, caminando en el evangelio, en la verdad, en las buenas noticias que Cristo nos trajo. Amén. Y luego dice, y con el bordón en vuestra mano. Amén. ¿Qué representa? ¿Qué representaba el bordón? Representaba la autoridad en la mano. ¿Y qué significa esto? Que no debemos nosotros soltar esa autoridad, no dejarlo por ahí. Estamos en tiempos bien importantes. Ellos estaban en tiempos importantes. Y esta ordenanza tenía connotaciones espirituales muy profundas en el futuro para ellos. Y que también, si nosotros la podemos recibir, también para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Con el bordón, con la autoridad, con la vara de la autoridad en su mano. Pero muchos de nosotros, hermanos, hemos olvidado esa autoridad. Y tristemente, hermanos, hemos dejado de lado esa autoridad. Y hay quien la ha tomado. Nosotros entendemos que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos tenían ese bordón, esa vara de autoridad. A ellos les fue dado la autoridad sobre el mundo, para sojuzgarlo, para cuidarlo. Pero por causa de su pecado, esa vara de autoridad fue transmitida a otro, que fue Satanás.
y ahora fue el que gobernó. Entonces, el tener la vara de la autoridad en la mano, lo que aquí representa, hermanos, es no dejar, no soltar esa autoridad que tenemos en Cristo, no, para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Amén. Eso es bien importante, es algo importantísimo que nosotros tenemos que entender. Entonces dice, es la Pascua del Señor, porque, y el Señor habla aquí, dice que Él pasaría esa noche. Amén. Él pasaría y traería la destrucción, pero el Señor ya había dado, antes de que esta destrucción viniera, ya había dado de antemano las instrucciones al pueblo para librarse de todo esto. Y es la misma cosa, a través de los profetas, el Señor ha estado hablando de antemano, estuvo hablando de antemano, pero podemos decir como dijo Pablo, como se dice en el Nuevo Testamento, donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque dice que el Espíritu Santo, cuando el Señor se fuera y Él viniera, el Espíritu Santo dice que nos llevaría a toda verdad y a toda justicia, y nos avisaría todas las cosas que habían de venir. Entonces esto no tuvo por qué a mucha iglesia haberla tomado por sorpresa, pero a mucha iglesia sí la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque no están oyendo la voz del Espíritu Santo. Pero los que estamos oyendo al Espíritu Santo, hermanos, debemos ya desde antemano haber estado preparados, por lo menos anímicamente, espiritualmente, para que cuando eso viniera no causara estragos. Entonces, esta es una meditación que el Señor me dio en este día, hermanos, que yo espero en el Señor que les sea de provecho, de bendición. No quiero alargarme mucho, ¿verdad? Creo que he podido abarcar lo que el Señor ha querido que yo comparta en este tiempo para ustedes. Espero que sea de bendición, espero que nos haga reflexionar, hermanos, verdaderamente vamos a aprovechar este tiempo de encierro. Vamos a aprovechar este tiempo de encierro y vamos a volver, a pedirle a Dios que vuelva nuestro corazón a nuestra casa. Vamos a pedirle que nos vuelva nuestro corazón a Él. Vamos a tomar estas instrucciones. Vamos a tomarlas como un ejemplo para nosotros. Saquemos el leudo, saquemos, hermanos, de nuestras casas, acordémonos de la amargura. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando Cristo venga, porque mucha gente tiene tanto amor al mundo, hermanos, que si hablan de que Cristo viene por su iglesia, como que les molesta, como que no hay un amor por la venida de Dios, porque estamos muy a gusto en el mundo. Pero si nosotros recordáramos la amargura de la esclavitud, verdaderamente entendiéramos la amargura de la esclavitud, de lo que es estar esclavos al pecado, en el mundo, sin Dios, sin esperanza, ajenos a la vida de Dios, hermanos. Si eso lo entendiéramos, muchos de nosotros no volveríamos nuestros ojos hacia atrás. Entonces yo pongo esta enseñanza, esta palabra delante de ustedes. Espero que sea de bendición, hermanos. Yo bendigo sus vidas y me permito en este momento hacer una oración concerniente a esta palabra. Yo les pido que cierren sus ojos también ahí donde ustedes estén, los hermanos que hayan dispuesto su corazón a escucharme en esta mañana. Cierren sus ojos y escuchen esta oración que hago, hermanos, con todo mi corazón, por mí primeramente, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos que ser ejemplo primero, por mí primeramente y también por ustedes. Amén. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en este día te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo oro porque esta enseñanza, Padre, pueda llegar al corazón de mis hermanos. Haga un cambio, Padre, que pueda generar un cambio en nuestros corazones, en el entender el porqué de esta situación y qué podemos hacer en esta cuarentena, Padre, que estamos viviendo, Señor. Yo oro, Padre, porque los ojos del entendimiento de tu iglesia, Señor, sean abiertos, porque verdaderamente, Señor, cuando salgamos de este encierro, podamos salir como salió Israel, libres, Padre, de la levadura, libres, Señor, de muchas cosas, Señor, que nos aquejaban antes de venir a esta cuarentena, Padre Santo, del afán. Libres, Señor, más confiados en ti, Señor, porque yo creo y entiendo, Señor, que tú eres Dios poderoso, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Te amamos, que salgamos conociéndote más y amándote más, Padre, y amando mucho menos al mundo y en las cosas de esta vida, Padre Santo. Es mi oración, Padre. A veces hay muchas cosas que embargan nuestro corazón, pero no las podemos expresar en palabras, pero tú conoces la intención de cómo pedimos, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh risita y asamazo,
Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Padre, atraviese, traspase los corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, declaro, Padre Santo, que el sello de tu presencia está sobre cada uno de ellos, y conforme a esta palabra, tu promesa, Señor, ha pasado y está pasando este destructor, pero declaro, Señor, que no tocará, Señor, a ninguno de nuestros hermanos, ni nadie de nuestras familias, Padre Santo. Yo declaro bendición, sanidad, declaro, Señor, sobre tus hijos, Señor, que tu presencia, Señor, está con ellos, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que pronto ya nos podamos mirar cara a cara, abrazarnos, que ya nos podamos abrazar, ya nos podamos besar, ¿verdad? Como antes, que podamos volver a nuestras actividades como iglesia, hermanos, más fortalecidos. Amén. Yo quiero verlos, cuando los volvamos a ver, quiero verlos más llenos de la presencia de Dios, hermanos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Reciban bendiciones. Amén.